Muy buenas. Hoy vamos a explorar algo que hacemos todos los días sin pensar, tocar cosas. Pero, ¿qué pasa de verdad cuando dos objetos se juntan? Cuando algo reposa sobre otra cosa. Pues la respuesta, a una escala que no podemos ver, es un mundo caótico, fascinante y hasta ahora casi imposible de predecir. A ver, hagamos la pregunta directamente. Si dejas un libro encima de la mesa, damos por sentado que se tocan por completo, ¿verdad? Que toda la base del libro está en contacto con la mesa. Bueno, pues la realidad microscópica cuenta una historia muy, pero que muy diferente. La mejor forma de imaginarlo es pensar que cualquier superficie, por lisa y pulida que parezca, en realidad es como una cordillera, sí, un paisaje lleno de picos altísimos y valles profundos. Esta idea, esta simple imagen, lo cambia absolutamente todo. Y aquí es donde empieza lo bueno. Esa sensación de suavidad que tenemos al tocar algo no es más que una ilusión. Entender lo que hay debajo, en ese paisaje microscópico, es fundamental para un montón de tecnologías que usamos a diario. Científicamente esto tiene un nombre claro: rugosidad superficial. Y significa, básicamente, que no existe nada que sea perfectamente plano. Nada. Cada objeto tiene su propia topografía, su propio relieve a escala diminuta. Y claro, esto tiene una consecuencia brutal. El contacto de verdad, el contacto físico real, solo ocurre en las cumbres más altas de esas montañas. El resto, que es casi toda la superficie, en realidad es un espacio vacío, una brecha. El gran rito para la ciencia y la ingeniería es saber cómo de grandes son esos huecos y dónde están, un auténtico rompecabezas. Pero, ¿y si pudiéramos dibujar un mapa de ese terreno invisible sin tener que usar un microscopio potentísimo? Pues hace muy poco un equipo de científicos ha dado con una forma teórica de hacer justo eso. Lo que han creado es, en esencia, una herramienta matemática, una fórmula que permite calcular y predecir dónde y cómo de grandes serán esos huecos. Es como tener un mapa del tesoro para un mundo que ni siquiera podemos ver a simple vista. Veamos cómo lo hacen, porque es muy ingenioso. Primero, se imaginan un mundo ideal, dos superficies perfectamente lisas. Luego, con las matemáticas, empiezan a añadir arrugas, la rugosidad, capa por capa. Primero las ondas grandes, luego las medianas, hasta llegar a los baches más pequeños. Y con cada capa nueva, su fórmula calcula cómo cambia el espacio que queda en medio. Al final, tienen una predicción completa del paisaje real. Claro, la gran pregunta es, ¿y esto funciona? Porque una cosa es la teoría en un papel y otra la cruda realidad. Para comprobarlo, tenían que enfrentarla a un rival muy duro, una simulación por ordenador súper precisa. Así que tenemos un combate. En una esquina, la nueva teoría, una fórmula matemática elegante, rápida, y en la otra, la fuerza bruta, una simulación por ordenador llamada GFMD que se pasa horas o incluso días calculando las fuerzas entre millones de puntitos para crear una especie de realidad digital. La elegancia contra la potencia. Y el primer resultado es un éxito total. Fijaos, para las superficies que son relativamente lisas, la predicción de la teoría, que es la línea continua, prácticamente clava los resultados de la simulación, que son los puntitos. Coinciden casi a la perfección. La predicción es asombrosamente buena. Pero hay que ser honestos. Cuando las superficies se vuelven muy rugosas, muy montañosas, la teoría tiende a pasarse de optimista, a predecir huecos más grandes de los que realmente hay. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el modelo matemático es una simplificación, y le cuesta un poco capturar todos los efectos complejos de cómo se aplastan y deforman esos picos tan altos entre sí. Entonces, para resumir, ¿cuándo es esa herramienta más fiable? Pues sobre todo cuando se aplica mucha presión, apretando una superficie contra otra, y cuando éstas no son exageradamente rugosas. En esas condiciones, el mapa que dibuja la teoría es increíblemente preciso. Y ahora llegamos al final, a la pregunta del millón. ¿Y todo esto para qué? O sea, ¿por qué es tan importante estudiar un hueco microscópico? Pues porque resulta que esos vacíos diminutos tienen un impacto gigantesco en nuestra tecnología. Pensemos, por ejemplo, en la junta del motor de un coche. Esos huecos son los caminos por los que se escapa el aceite o el gas. O en el chip de un ordenador. Esas brechas impiden que el calor se vaya, haciendo que se sobrecaliente. Y aquí está lo revolucionario de esta nueva teoría. Poder predecir estos huecos con una fórmula rápida, en lugar de con simulaciones que tardan días, permite a los ingenieros diseñar y probar cosas nuevas muchísimo más rápido. Es una herramienta que acelera la innovación. Y con esto terminamos. La reflexión final que queda en el aire es: si algo tan cotidiano, tan simple como el tacto, esconde toda esta complejidad, ¿cuántas otras fuerzas invisibles, cuántos otros paisajes ocultos estarán dando forma a nuestro mundo ahora mismo sin que nos demos cuenta? Ahí queda eso. Muchas gracias por la atención.